Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Aula de conflicto. El pasillo principal de la Academia Interespecies de Trell 9 vibraba con pasos nerviosos, chillidos suaves y murmullos electrónicos. Cada año, cientos de estudiantes de diferentes mundos se reunían allí para estudiar historia galáctica, culturas alienígenas, y entre otras materias, armamento ancestral. En el aula H77, paredes metálicas relucientes albergaban hologramas suspendidos con imágenes de lanzas de plasma, cañones sónicos y rifles neuronales. Un profesor de piel translúcida, de la especie Selani, movía sus tentáculos con elegancia mientras explicaba la evolución del armamento a través de los siglos. Y aquí, dijo el profesor, señalando una vieja arma en el centro del salón, tenemos un ejemplar de lo que usaban los humanos antes de dominar la tecnología de aceleración cuántica, un fusil de proyectiles cinéticos. Ruidoso, poco eficiente, brutal. Varios alumnos alienígenas rieron. ¿Eso lanza metal?, preguntó una joven de ojos compuestos, claramente confundida. Sí, respondió el profesor. Balas, como las llaman. No dirigidas por inteligencia. No adaptativas. Solo, fuerza. Típico de los Deathholders. Un estudiante con escamas azuladas alzó la voz. ¿No sería mejor que los humanos aprendieran a usar armas inteligentes como el resto de las especies civilizadas? Es una pregunta válida, Setora, dijo el profesor. Pero recordemos que los Deathholders, como los humanos, evolucionaron en ambientes hostiles. Su relación con las armas es emocional. Instintiva. Temen perder el control, así que fabrican herramientas que lo garantizan a través de la violencia. Todos asintieron. Todos, menos uno. Al fondo del aula, un joven de cabello oscuro, expresión tensa y uniforme azul con insignias terrestres, guardaba silencio. No había intervenido desde que la clase comenzó. Se llamaba Isen Blake, y era el primer humano admitido en la academia tras una década de presión diplomática. Tenía 17 años estándar. Y los ojos de alguien que había visto cosas que ninguno de sus compañeros imaginaría siquiera en simuladores. Al finalizar la clase, los estudiantes rodearon la vitrina donde reposaba el fusil humano. Algunos lo escaneaban. Otros lo tocaban con pinzas, como si temieran que estallara por sí solo. ¿Cómo apuntaban sin sistema de rastreo?, preguntó uno. ¿Y si se equivocaban de objetivo? Seguro disparaban a todo lo que se movía, bromeó otro, provocando risas generales. Isen los observaba en silencio. Luego caminó hacia el arma, abrió la vitrina con una autorización directa. Era su derecho como ciudadano terrestre, y la tomó con calma. El aula se congeló. El profesor intentó intervenir, pero Isen levantó la voz, firme. No se preocupen. No está cargada. Miró a sus compañeros, uno por uno. ¿Saben por qué estas armas son tan simples? Nadie respondió. Porque en mi planeta, una arma no es para impresionar. Es para sobrevivir. Y si necesitas más de una bala, probablemente ya estés muerto. El profesor lo observó con atención. ¿Qué intenta decir, cadete Blake? Isen bajó el arma, la colocó sobre la mesa y se cruzó de brazos. Que si creen que las armas humanas son peligrosas por su diseño, es porque aún no han entendido lo que significa crecer en un mundo donde todo lo que respira puede matarte. Un silencio tenso se apoderó del salón. En la Tierra no usamos armas inteligentes, continuó. Porque allá, la única inteligencia que decide si alguien muere, es la del que aprieta el gatillo. Uno de los alienígenas, un joven de piel verdosa llamado Siln, murmuró. Eso es, primitivo. Isen dio un paso hacia él, sin levantar la voz. Y sin embargo, en todos los conflictos registrados en los últimos 500 años, los humanos ganaron usando herramientas que ustedes consideran primitivas. Porque son salvajes, espetó Setora. Isen lo miró con una calma que dolía. No. Porque hemos perdido suficiente como para no confiarle la muerte a una máquina. La tensión aumentó. El profesor quiso intervenir de nuevo, pero Isen ya se dirigía a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Mañana tengo una sesión libre en el simulador táctico. Si alguien quiere ver cómo usamos nuestras armas primitivas, están invitados. Y se fue. Esa noche, los pasillos zumbaban con rumores. Algunos decían que el humano estaba loco. Otros que escondía algo. Pero en lo profundo de muchos, había nacido algo distinto. Curiosidad. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en una cámara de vigilancia,
un instructor de seguridad militar observaba el aula. Su rostro era frío, sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Así que el chico habló, por fin. Activó una línea codificada. Preference. El humano mostrará lo que realmente significa un Deathworld. Y en la soledad de su cuarto, Isen desmontaba y limpiaba su arma. No para intimidar, sino porque sabía que el momento se acercaba. Y cuando llegara, más que balas, lo que importaría, sería la decisión. Las reglas de un mundo letal. El sol artificial de Trell 9 apenas iluminaba el horizonte de la estación orbital cuando Isen Blake se despertó. Sus movimientos eran lentos, controlados. Se vistió sin prisas, pantalones de camuflaje, botas resistentes, una chaqueta azul con el escudo desgastado de la antigua alianza humana. En la Tierra, cada gesto innecesario podía costarte la vida. Ese hábito nunca se perdía. En su habitación, había pocos objetos, una cantimplora, una foto vieja con su madre y su hermana menor, y un cuchillo militar de supervivencia con la hoja oxidada en la base. No era decoración. Era memoria. Isen lo tomó, lo limpió con un trapo de fibra, y lo guardó con precisión. Luego, se dirigió al simulador de conflicto. El aula de entrenamiento estaba vacía cuando llegó. Las paredes negras absorbían el sonido, y en el centro, una consola esperaba entrada manual. Isen introdujo su código. No usó comandos de voz. USO D2 entrenados, firmes. Seleccionó el entorno, selva ácida de Pangea 3, 45 grados, lluvia corrosiva ligera, presencia de depredadores programados. Confirmó. La simulación se desplegó a su alrededor como una realidad paralela. No era un juego. Era lo más cercano a casa. A las 8, los estudiantes comenzaron a llegar. Primero en silencio. Luego con risas incómodas. Algunos llevaban trajes de entrenamiento. Otros, tabletas de análisis. Todos querían ver al humano en su ambiente. Zill murmuró. Veamos si este Deathworlder sabe algo más que presumir. Chtora lo ignoró. Ya no se burlaba. Solo observaba. Isen no habló. Solo caminó hacia el centro de la selva virtual, armado con un fusil clásico de percusión, un cuchillo y una mochila vacía. La misión, sobrevivir 30 minutos sin apoyo táctico, sin sensores orbitales, sin drones. Solo con lo que pudiera encontrar, improvisar o defender. Un silbido metálico anunció el inicio. La selva rugió. El primer ataque vino del flanco izquierdo, un enjambre de dronaves con colmillos retráctiles. Isen no disparó. Corrió hacia una zanja, rodó, extrajo una rama del suelo y le prendió fuego con su chispero de supervivencia. Una llamarada controlada. El enjambre se desvió. Los estudiantes contenían la respiración. Luego, un depredador de 6 patas con camuflaje activo emergió de los arbustos. Isen se detuvo. No disparó. Estudió el terreno. Llevó al monstruo a una zona pantanosa, usó su peso contra él, y lo hizo hundirse sin disparar una sola bala. Minuto 17. Isen no tenía rasguños. Zill murmuró. Eso no es suerte. En el minuto 24, Isen se sentó junto a un tronco. Respiraba con calma. Había recogido hojas con propiedades cicatrizantes. Se limpió un corte leve en la mano. Entonces habló. No a sus enemigos. A sus compañeros. En mi planeta, las armas no son el primer recurso. Silencio. Tampoco el segundo. Más silencio. Son el último. Se levantó. Miró a todos desde la selva virtual. Su cuerpo cubierto de barro, hojas, y decisión. Porque cuando disparas, ya has perdido otras 3 oportunidades de evitarlo. El cronómetro llegó a 0. Misión cumplida. El entorno desapareció. Isen estaba solo. Pero las miradas que lo observaban ya no eran de burla. Eran de respeto. Después de la simulación, en el comedor central, los estudiantes comenzaron a murmurar. ¿Viste cómo anticipó el movimiento de los drones? ¿Cómo supo que el pantano era profundo justo allí? ¿No le temía al depredador? Pero la frase que más se repetía no fue sobre técnica ni fuerza. Fue una sola palabra. Control. Esa noche, en el registro privado de la academia, el profesor Celani escribió una nota confidencial. El comportamiento de Isen Blake contradice los perfiles psicológicos oficiales sobre Deathworlders. No actúa como un soldado. No se mueve como un guerrero. Se comporta como alguien que ya ha sido forzado a sobrevivir demasiadas veces.
y que ha decidido nunca más sobrevivir a costa de otros. Lo que nadie sabía era que, en una oficina remota del Alto Consejo, un protocolo se activaba en segundo plano. Cielo Rojo, monitoreo de conducta humana en entornos interespecie. Y Isen acababa de llamar la atención de los que no toleraban que un humano hiciera pensar a toda una generación de futuros líderes. Esa noche, mientras limpiaba su arma por rutina, Isen sintió que algo estaba por cambiar. No por el respeto, no por las miradas, sino porque por primera vez, alguien lo había escuchado sin miedo. Y eso, en una galaxia que temía a los suyos, era el comienzo de algo que ni una guerra podría detener. El protocolo Cielo Rojo. Las luces de emergencia se encendieron de golpe, tiñendo los corredores de la Academia Trell 9 con un brillo rojo intermitente. Las alarmas retumbaban como un latido desbocado. Puertas automáticas se sellaban. Torres de vigilancia descendían del techo. Código 0. Ataque interno confirmado. Todas las unidades de instrucción deben evacuar. Estudiantes, permanezcan donde están. El caos no tardó en tomar forma. En el pabellón de estudiantes del sector H, un grupo de 20 jóvenes alienígenas se encontraba atrapado. Entre ellos, Isen. Algunos lloraban. Otros temblaban. Nadie entendía lo que ocurría. Las comunicaciones estaban bloqueadas. La seguridad no respondía. El escudo exterior de la academia había sido vulnerado desde dentro. Y luego, una voz. Rota. Distorsionada. Transmitida por todos los parlantes. Somos la voz de la pureza estelar. La decadencia ha comenzado. Hoy, la humanidad será juzgada. Isen no se movió. Sabía lo que significaba ese tono. No era una advertencia. Era una declaración de ejecución. Los extremistas que habían pedido durante años la expulsión de los Death Orders de las instituciones galácticas, habían encontrado su excusa. Y él era su blanco. Mientras los estudiantes intentaban buscar salidas, Isen se apartó. Se arrodilló junto a su mochila, la abrió, y extrajo su arma. No tenía cartucho cargado. No lo necesitaba aún. Solo la sostuvo entre sus manos. ¿Qué haces?, le preguntó Ziln, acercándose con temor. Sobrevivo, respondió Isen sin mirarlo. Los atacantes entraron al edificio minutos después. Eran 7. Uniformes negros sin insignias. Máscara oscura. Fusiles de energía reciclada. Mal entrenados, pero peligrosos. Comenzaron a registrar habitaciones una por una, buscando al humano. Uno de ellos, un gigante de piel grisácea, anunció en tono burlón. Entrega al terrestre, y nadie saldrá herido. Nadie respondió. Setora estaba a punto de hablar, cuando Isen lo detuvo con un gesto. Se levantó, con calma. Los distraeré. Cuando escuchen el estruendo, corran al ducto trasero. No miren atrás. Estás loco, murmuró Ziln. Son muchos. Y no saben lo que están haciendo. Isen avanzó solo por el pasillo central. Apagó sus emociones. Su mente se volvió una superficie fría, sin ondulaciones. Colocó el cartucho. Activó el seguro. Pero no para disparar. Para asustar. Se posicionó tras una esquina, estudió los pasos, esperó el momento, y entonces lanzó una barra metálica a un lado. El ruido atrajo a 2 enemigos. Isen apareció como una sombra. Golpeó al primero con la culata del fusil. El segundo intentó disparar, pero Isen le arrebató el arma, la desactivó y lo derribó contra la pared. Todo en silencio. Todo en 6 segundos. Los otros 5 escucharon el forcejeo. Corrieron hacia el lugar. Cuando llegaron, vieron a sus compañeros inconscientes. En el suelo, un mensaje escrito con el hollín del arma. El Death World ya está aquí. Uno de los extremistas tragó saliva. Mientras tanto, Ziln, Setora y los demás lograban escapar por los ductos de ventilación. Uno de los estudiantes lloraba. Otro rezaba. Ninguno podía borrar de su mente lo que acababan de ver. No peleaba como los soldados que entrenamos, susurró Setora. Peleaba como si ya hubiera muerto antes. Isen sabía que no podía ganar por fuerza. Así que recurrió a lo que los suyos habían usado durante siglos, terror psicológico. Empezó a moverse por los pasillos oscuros como un fantasma. Apagó luces. Cortó sensores. Susurró por las radios de los enemigos frases como: estoy más cerca de lo que piensas. El oxígeno no durará para ti. Tu arma no te conoce.
La mía sí. Uno por uno, los atacantes comenzaron a desmoronarse. Uno huyó. Otro disparó contra sombras. El tercero se encerró solo, convencido de que estaba rodeado. El líder del grupo fue el último en ser enfrentado. Isen no disparó. Solo apareció frente a él, con el arma baja. ¿Por qué haces esto?, preguntó el líder, nervioso. ¿Por qué no matas? Isen levantó la mirada. Tenía barro seco en el rostro, sangre en la mejilla, y una calma que helaba la sangre. Porque soy humano. Y apretó un botón. La compuerta se cerró tras ellos. Cuando las fuerzas de seguridad lograron retomar el control horas después, encontraron a Isen sentado sobre una caja metálica, el líder rebelde inconsciente a sus pies. No había usado su arma. Solo su voluntad. En la sala médica, los estudiantes rodearon su cama. Isen tenía el hombro dislocado y 3 costillas rotas. Pero seguía consciente. Siln se acercó. ¿Por qué no disparaste? Isen tardó en responder. Porque si disparaba, iba a convertirme en lo que ellos querían mostrarle al resto. Esa noche, un nuevo apodo recorrió los foros internos de la academia. El disparo que no fue. Y muy lejos de allí, en el corazón del Senado Galáctico, el protocolo Cielo Rojo fue cerrado con una sola frase registrada en los informes secretos. El mayor peligro de los humanos no son sus armas. Es que saben perfectamente cuándo no usarlas. Lecciones que dejan cicatriz. La sala médica de la Academia Trell 9 tenía paredes de luz tenue y un silencio que no venía de los protocolos, sino del respeto. Isen descansaba sobre una camilla, el hombro vendado, las costillas inmovilizadas. Su rostro, sin embargo, mostraba más serenidad que dolor. Frente a él, el director académico, un anciano de la especie Tarn, con tentáculos envejecidos y voz de piedra pulida, lo observaba sin pestañear. Podrías haberlos eliminado, dijo, sin tono de juicio. Sí, respondió Isen, sin levantar la voz. ¿Por qué no lo hiciste? Isen giró lentamente la cabeza. A través del cristal, los veía. Los estudiantes. Los mismos que antes se reían de sus armas, que lo llamaban primitivo. Ahora esperaban. No por curiosidad. Por comprensión. Porque no vine a enseñar miedo, dijo. Vine a enseñar control. Al día siguiente, Isen volvió a caminar por los pasillos. Su paso era más lento, su respiración más contenida, pero su presencia era más fuerte que nunca. Los estudiantes lo observaban de otra forma. Ya no bajaban la mirada. No lo evitaban. Lo seguían. Uno de ellos, un pequeño de piel grisácea y extremidades finas, se le acercó en la cafetería. Quiero aprender, dijo simplemente. No a despairer. Decidí. Isen no respondió con palabras. Se levantó. Y lo invitó a caminar con él. Así nació el primer taller de armas de propósito, una clase extracurricular no registrada en el plan académico. Asistieron solo 6 estudiantes al comienzo. Al final de la semana eran 32. No usaban armas reales. Usaban simuladores, fragmentos inertes, piezas desactivadas. La primera lección de Isen fue escrita en una pizarra improvisada. No entrenas para disparar. Entrenas para saber cuándo no hacerlo. En esas clases, no se hablaba de blancos. Se hablaba de consecuencias. Se analizaban momentos históricos donde una bala cambió un planeta, y donde una decisión de no disparar cambió una galaxia. Siln, ahora uno de los más constantes, preguntó un día, ¿qué arma es la más peligrosa que han creado los humanos? Isen lo pensó un momento. La palabra. Todos rieron, creyendo que era una broma. Isen no sonrió. Con una bala, puedes matar a un ser vivo. Con una palabra, puedes hacer que millones quieran matar por ti. Setora, quien antes lo había llamado salvaje, se quedó en silencio tras esa clase. Más tarde, se le acercó. ¿Y qué haces con las palabras cuando las usan para justificar la violencia? Isen miró el suelo. Las cortas. Como si fueran veneno en una fruta. Sin odio. Pero sin piedad. Las lecciones no tardaron en hacerse públicas. Los registros de las clases llegaron al Consejo Educativo del Núcleo Galáctico. Algunos se alarmaron. Otros se mostraron intrigados. Una pregunta surgía con fuerza. ¿Está la humanidad adoctrinando a nuestros jóvenes? Pero los informes eran claros. El sujeto humano no impone. Solo muestra. No fuerza lealtades. Enseña juicio. Y eso,
es lo que más incomoda. Una tarde, una joven de la especie Lunaret, de ojos líquidos y piel traslúcida, se acercó a Isen con lágrimas en el rostro. No quiero sostener un arma, pero quiero entenderla. Isen se agachó frente a ella. No tienes que usarla, dijo. Solo tienes que no temerle. Porque quien le teme, cede el poder al que no lo hace. Y mientras en los pasillos de la academia crecía una nueva manera de pensar, más allá, en las salas del Senado, surgían susurros de preocupación. El humano está convirtiendo estudiantes en soldados, acusó uno. No, corrigió otro. Los está convirtiendo en algo más difícil de controlar, pensadores. Una cámara secreta del alto mando de seguridad estudió sus movimientos. Analizaron cada palabra registrada, cada gesto. Un oficial golpeó la mesa con frustración. Este chico está armando una generación entera con ideas. El comandante respondió. Y no hay arma más difícil de confiscar que esa. Mientras tanto, en la sala de simulación, Isen enseñaba algo nuevo. No cómo disparar desde lejos, sino cómo enfrentar al enemigo más difícil, el miedo propio. Colocó a cada estudiante frente a su reflejo simulado. Cuando el arma tiembla en tu mano, no es por el enemigo que tienes delante, explicó. Es por el que aún vive dentro de ti. Esa noche, Silne escribió en su diario digital. Nunca pensé que una clase sobre armas me enseñaría más sobre mí mismo que sobre la guerra. Y esa era la verdadera lección de Isen. No enseñar a matar. Sino a vivir sabiendo que puedes hacerlo, y aún así no hacerlo. El disparo que no ocurrió. El día comenzó como cualquier otro en la Academia Trell 9. Las rutas orbitales estaban tranquilas, el sistema de seguridad funcionaba al 100%, y los estudiantes se dirigían a sus clases con la rutina habitual. Nada indicaba que, en las próximas horas, la estación estaría al borde del colapso. Hasta que la luz parpadeó. Primero una vez. Luego otra. Y después, oscuridad total. Los sistemas de emergencia se activaron en modo silencioso. Algo que solo ocurría cuando la amenaza era interna y de alto riesgo. Isen ya estaba en movimiento. No necesitó explicación. Lo supo por el aire. Por la vibración leve en las paredes. Por el peso en el silencio. No era un ejercicio. Era real. Desde la sala central de comandos, una voz codificada llegó directamente a su comunicador personal. Dispositivo explosivo localizado en el núcleo inferior de energía. Probabilidad de detonación, 86%. Tiempo estimado, 9 minutos. Era un artefacto. No una bomba común. Era una de las más temidas, una carga de desplazamiento gravitacional. Diseñada para no explotar, sino para colapsar. Si detonaba, la academia no explotaría. Se doblaría sobre sí misma. Como papel ardiendo en vacío. Isen corrió por los pasillos como si la estación ya estuviera colapsando. Los guardias no respondían. Los ingenieros estaban atrapados en protocolos burocráticos. Solo él tenía la movilidad y la voluntad. Encontró el núcleo sellado con código de emergencia. La puerta respondía solo a autorizaciones de nivel militar. Nadie en la academia tenía ese acceso. Excepto él. No porque se lo hubieran dado. Porque lo había aprendido. La sala estaba fría. En el centro, un cilindro metálico, del tamaño de una mochila, emitía pulsos de luz roja. Junto a él, un detonador flotaba en suspensión magnética. No había cables. No había teclado. Solo un lector biológico. Un sistema diseñado para que solo el saboteador pudiera desactivarlo. O para que nadie pudiera. Isen se acercó. Analizó el artefacto. No era estándar. Estaba modificado. Y lo peor, tenía un componente que reconoció al instante, tecnología terrestre. Su respiración se cortó. Alguien intentaba culpar a los humanos. En ese momento, llegaron transmisiones urgentes desde el Consejo Académico. Evacuación completa en curso. No intente intervenir. Abandone la zona. Isen miró la cuenta regresiva. 641. Luego, el arma que colgaba de su cinturón. Y no la tocó. En su mente, la voz de su madre. A veces, hijo, la bala más poderosa es la que decides no cargar. Con una herramienta improvisada, Isen accedió a la carcasa interna del detonador. No había tiempo para protocolos. Solo quedaban decisiones. Cada segundo se convertía en memoria viva. 412. Su frente comenzaba a sudar.
Sus manos no temblaban. Porque había entrenado para ese momento sin saberlo. No para ser héroe. Sino para no esperar a que otro hiciera lo correcto. Un zambidou. Una chispa. Un acceso abierto. 305. Insertó su huella. El sistema lo reconoció como usuario no autorizado. Error. Pero eso era parte del plan. Porque al provocar un rechazo, el protocolo secundario se activaba. Y ese sí, podía ser vencido con ingenio. 118. La luz roja parpadeaba sin ritmo. Isen cerró los ojos. Y decidió. No salvar la estación. Sino salvar la elección. Porque tenía un arma en la cintura. Y no la usó. 034. Pulso final. Sistema forzado. Desactivation manual iniciada. Y. Silencio. La luz roja se apagó. Y el corazón de la estación volvió a latir. Más tarde, en la sala de conferencias improvisada, todos hablaban de cómo fue posible evitar la tragedia. Los ingenieros no entendían. Los estrategas no sabían qué decir. Pero los estudiantes sí. Siln, con voz clara, frente a los micrófonos del Consejo Galáctico, dijo: la estación fue salvada, no por un disparo. Miró a Ethan. Sino por alguien que eligió no hacerlo. Esa noche, Isen caminó solo hasta la zona de carga, con la chaqueta abierta y el cuerpo cansado. Se sentó frente al vacío estelar. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Porque había llevado consigo su arma todo el día. Y jamás tuvo que usarla. En los registros internos de la academia, un nuevo informe fue archivado con clasificación máxima. Incidente núcleo 7. Acción humana, intervención sin violencia. Riesgo personal, extremo. Resultado, salvamento total. Observation. El disparo que nunca ocurrió, resonará por generaciones. El último disparo es una elección. La Academia Trell 9 no volvió a ser la misma. Después del intento de sabotaje, los protocolos cambiaron. Las clases también. Pero, sobre todo, cambiaron las miradas. Ya no se veía a los humanos como una amenaza, sino como un espejo. Uno incómodo. Uno verdadero. Isen caminaba por los pasillos como cualquier otro estudiante. Sin escolta. Sin insignias. Sin medallas. Rechazó todos los reconocimientos. No dio discursos. Solo pidió una cosa. Déjenme terminar el semestre como uno más. Y así lo hicieron. Aunque nadie lo trató igual desde aquel día. Las clases del taller de armas de propósito continuaron. Pero algo era distinto. Ya no eran solo alumnos los que asistían. Profesores. Guardias. Incluso un consejero del Senado. Todos querían entender lo que él enseñaba. La violencia no es una habilidad. Es una carga. Y quien la domina, no la usa. La guarda. Un día, durante una práctica de simulación, un joven cadete de la especie bracal se detuvo frente al blanco. Tenía un arma desactivada en la mano. Temblaba. Isen se acercó sin decir palabra. El cadete bajó el arma y preguntó: ¿cómo se vive sabiendo que puedes acabar con alguien, y eligiendo no hacerlo? Isen respondió con calma: se vive más ligero. La frase se replicó en las redes internas. Se volvió un mantra entre estudiantes de más de 40 mundos. Vivir más ligero. Porque por primera vez, en una institución militar galáctica, se enseñaba a pensar antes de actuar. No como estrategia. Como principio. Semanas después, una delegación del Alto Consejo llegó en persona. No para interrogar. No para sancionar. Sino para ofrecer. Un nuevo programa estaba por nacer. Instructores de control armado de mundos letales. Y querían que Isen fuera su primer representante. Él se negó. No quiero formar soldados, dijo. Quiero formar decisiones. En lugar de aceptar un cargo, escribió una guía. Corta. Sin tecnicismos. Sin diagramas. Solo palabras. Se tituló El disparo que elegí no hacer. Y fue traducida a 73 lenguas. Al terminar su formación, Isen se despidió en silencio. No hubo ceremonia. Solo un mensaje en el tablón común de la academia. Si alguna vez tienen dudas, miren su reflejo antes que al enemigo. Subió a una nave civil. Rumbo desconocido. Su arma quedó atrás, encerrada en una vitrina. Inert. Silenciosa.
Un símbolo de todo lo que no se necesita hacer para cambiar una galaxia. Años más tarde, en los textos de historia galáctica, se escribiría: no fue el disparo el que cambió el curso de nuestra civilización. Fue la decisión de no hacerlo. Chronicus Stellaris.